sus académicos, retomemos el diálogo sobre dónde y cómo construir el futuro de nuestro país. Espacios que nos permitan mirarnos entre peruanos, desde nuestras diferencias, desde distintas disciplinas y sectores, desde regiones y también desde el extranjero, y reconocer la enorme responsabilidad que tenemos sobre construir ese país con el que todos soñamos. La inestabilidad política de la última década, la pérdida de confianza en nuestras autoridades y tristemente también en nuestras instituciones. El resultado de todo esto ha sido una parálisis peligrosa. No sabemos por dónde empezar a reconstruir, no sabemos por dónde empezar a conversar. Y peor aún, ni siquiera lo estamos haciendo. Frente a este vacío, la respuesta no puede ser la indiferencia. La respuesta tiene que ser el encuentro. Y por eso estamos hoy reunidos aquí. Es por ello que el día de hoy, gracias al trabajo de dos organizaciones estudiantiles peruanas, la Harvard Association of Peruvian Students, HAPS, que es una comunidad de todos los estudiantes peruanos a nivel de todo Harvard, que congrega ya 70 estudiantes aquí en la universidad, y el Peruvian Caucus, la organización estudiantil de estudiantes peruanos en la Harvard Kennedy School, nos aliamos y desarrollamos esta conferencia. Ambos tenemos como propósito poder desarrollar estos eventos y colaboraciones, no solamente en beneficio de nosotros como comunidad y buscar posicionar a Perú dentro de la discusión que podamos tener en la universidad, sino justamente para abordar estos temas tan urgentes que tenemos como país. Es por ello que este año el enfoque que tenemos como conferencia y al cual titulamos las Tough Conversations for Building Progress, o estas conversaciones difíciles para progresar en el país, busca reflejar nuestra propuesta. Tener estas conversaciones que a veces evitamos, pero que son necesarias para movernos hacia adelante como país. Es por ello que desarrollamos esta conversación a través de 6 ejes temáticos. El día de ayer empezamos con el enfoque de la democracia, junto con la conversación con el presidente Sagasti y el profesor Levitsky, así como la discusión sobre las elecciones, hacia dónde vamos en este 2026. El día de hoy desarrollaremos el resto de nuestros paneles, que son 5 de ellos. Hoy día empezaremos con el de crecimiento económico y sostenible, luego daremos paso a hablar ya temas sobre educación, salud, vivienda, y por último, ¿por qué no?, el talento peruano en el exterior, para conocer mucho más de cerca estas historias de éxito y poder conocer mucho más de cerca cómo lograron llegar hasta donde están ahora. Para ello también es que tenemos una diversidad de voces. Hemos logrado congregar a diferentes figuras de todas las esferas. Desde el sector público contamos con la presencia de un presidente, así como 2 primeros ministros y 5 exministros, además, claro, de expertos académicos, líderes sociales, en el sector privado también, jóvenes innovadores y representantes del arte, la ciencia y el deporte. Cada uno de ellos llega con diferentes historias, con una mirada y una convicción distinta. Y eso es lo que enriquece este tipo de espacios, poder reflejar en lo posible la diversidad que tenemos como país. Y por supuesto, esta conferencia no habría podido ser posible sin el trabajo arduo y extraordinario de un equipo de 19 profesionales que estamos estudiando aquí en las diferentes escuelas de Harvard. Estudiantes que entendemos profundamente que el privilegio de acceder a la mejor educación del mundo viene también con una enorme responsabilidad. La responsabilidad de usar los espacios y las plataformas de esta universidad para poner sobre la agenda los desafíos de nuestro país, del Perú. Por eso a cada uno de ustedes, amigos y equipo que han hecho posible que hoy estemos reunidos aquí, queremos extenderles nuestra más grande gratitud por todo el trabajo que han venido haciendo durante los últimos meses. Y para que ustedes los conozcan, aquí les presento el equipo de logística compuesto por Nara, Ale y Miguel, el equipo de finanzas por David y Nicolás, luego tenemos el equipo de comunicaciones, relaciones públicas e incidencia compuesto por Sheila, Sara y Alessandra, el equipo de contenido donde tenemos a Fernando, tenemos a
Justin, María Alejandra, Alberto, John, David y María Luisa. Para todos ellos les pido, por favor. Y así como nuestro equipo está conformado por estudiantes de las diferentes escuelas de Harvard, nuestra audiencia también tiene una composición bastante interesante. Según la información que pudimos recoger por la compra de las entradas, vienen desde 4 países diferentes, mayoritariamente desde Estados Unidos, vienen desde 22 estados, así que agradecemos a todas las personas que se han podido sumar y que representan más de 65 ciudades. Este espacio, en verdad, esperemos que sea de provecho para todos, para poder conocer justamente esas diferentes realidades que como peruanos podemos estar viviendo, ya sea dentro del país y fuera de él también. Y para tener un espacio más dinámico, quisiéramos empezar justamente con un menti y quisiéramos conocer ustedes cómo llegan a esta conferencia, qué es lo que esperan de ella. Si alguna palabra pudiesen definir cómo se sienten ahorita a partir de la conversación que hemos tenido el día de ayer sobre democracia, sobre elecciones, sobre política, ¿cómo nos sentiríamos al respecto? Hemos compartido el link a través del grupo de WhatsApp. Siempre construye resiliencia sobre todo y hay bastante esperanza en nuestra audiencia. Transformar el país empieza por las conversaciones incómodas que nos atrevamos a tener. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por el Perú. Y el Perú, amigos y amigas, nos necesita profundamente. Nos necesita incómodos con lo que no funciona, pero también nos necesita comprometidos con aquello que sí se puede construir. Hoy esperamos de ustedes que no solamente sean oyentes activos de estas charlas que vamos a empezar ahora, sino que se cuestionen qué rol pueden ustedes cumplir en estos desafíos. Pregúntense si la persona que está a su costado puede ser su aliada. Si esta sala puede ser el inicio de una comunidad, de su comunidad. Si hay algo común en lo que estamos todos aquí, es que queremos escuchar más, queremos conversar más y nos importa y queremos mucho a nuestro país. Nuestro país es complejo, absolutamente, lo es. Pero tienen sus hijos, en nosotras, en nosotros, la única y mejor promesa del futuro. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte y sobre todo gracias por no dejar de creer, así como nosotros, en que un mejor Perú es posible. Muchas gracias y que disfruten este día. Muchas gracias con todos y todas. Un gusto darles la bienvenida. Vamos a empezar con el primer panel que nos congrega hoy día, el panel de reformas urgentes para el crecimiento económico. Invito a los panelistas y al moderador, por favor, tomar asiento en el estrado para poder iniciar. Adelante.
un gusto darles la bienvenida al panel Reformas Urgentes para un Crecimiento Inclusivo, parte de la Perú Conference at Harvard 2025. En los últimos años, el Perú ha enfrentado importantes desafíos para retomar una senda de crecimiento sostenido. Este panel busca analizar las barreras estructurales que limitan este crecimiento y explorar propuestas concretas para superarlas, desde distintas perspectivas: pública, privada, la academia. La conversación será moderada por Augusto Taussend, fundador del comité, cofundador de Recambio, miembro del Consejo Directivo del Sistema P Perú, columnista en El Comercio y conductor del programa Bien Informado en Radio Mágica. Augusto ha liderado importantes espacios de comunicación y políticas públicas en el país. Nos acompañan 3 panelistas de altísimo nivel: Claudia Cooper, economista por la Universidad del Pacífico, con maestría en NYU, es actual vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos en Antamina. Fue ministra de Economía y Finanzas del Perú y ha liderado instituciones clave como la Bolsa de Valores de Lima y COFIDE. Roxana Barrantes, economista por la PUC y doctora por la Universidad de Illinois, es directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora principal del IEP y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Tiene una trayectoria destacada en el ámbito académico y regulatorio. Waldo Mendoza, actual vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Fiscal, director del Banco Central de la Reserva del Perú y autor de varios libros sobre crecimiento, historia fiscal y macroeconomía aplicada. Les agradezco nuevamente por acompañarnos esta mañana. Augusto, adelante. Gracias por la presentación. Me siento muy a gusto estar con este tremendo panel. La verdad que he tenido en distintos momentos la oportunidad, creo que, de entrevistarlos a los 3. Así que es un panel de lujo para hablar sobre la situación de la economía en el Perú. Yo solamente quería empezar con una pequeña reflexión. Hace como 10 años me tocó venir aquí a Kennedy School a un programa, y en ese momento la gente me preguntaba cómo hacía la economía peruana para estar mostrando, pues, los resultados o el desempeño que tenía en ese momento, ¿no? Había una sensación de que el Perú no lo paraba a nadie, que económicamente nos estaba yendo extraordinariamente bien, y esa sensación es muy distinta de la que de repente hay en estos días, ¿no es cierto? Y luego también ayer he estado conversando con varios de ustedes que vienen, por supuesto, de distintas partes del Perú, y también ocurre que no se siente que la situación de la economía es similar en distintas partes del país, ¿no es cierto? Yo recuerdo también haber escuchado a alguien decir que el Perú es como si fuese varios países en uno, ¿no? Como que la situación económica en la costa es como la de un país muy distinto a la de la sierra o la selva, ¿no? Entonces también creo que es importante hablar sobre estas diferencias que se están dando, digamos, a nivel regional en el país, para entender qué es lo que está pasando con nuestra economía, cuáles son estas discusiones incómodas, como dice el lema del evento, ¿no es cierto?, que tenemos que tener entre nosotros para ver cómo sacamos adelante la situación. Así que sobre eso vamos a conversar un poquito esta mañana. Al final vamos a tener preguntas, entiendo yo, van a poder formular ustedes sus preguntas y lo vamos a ver en la pantalla para escoger aquellas que le haremos a los panelistas. Siempre, por supuesto, la recomendación es que las preguntas sean lo más directas y sucintas posibles para poder tomar más y tener una conversación un poquito más nutrida. Pero sin más, vamos a empezar con nuestra primera panelista, con Roxana, que nos va a dar una charla introductoria para citar un poco algunas ideas que queremos discutir, y de ahí pasar a la ronda de intervenciones posteriores. Adelante, Roxana. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Es realmente para mí un gusto, un honor estar aquí, y además un privilegio compartir el panel con tan destacados economistas que han tenido además la responsabilidad de llevar adelante la economía y las finanzas del país. Tema que, por más que se habla del dichoso piloto automático, no es un piloto automático como conversar con ellos un rato va a poder dejarles saber. La introducción de Augusto me ha hecho recordar en el año 2012, por estas cosas que tiene la vida, me tocó coordinar en realidad un estudio nacional para el informe europeo de Estado del Desarrollo. Y en esa oportunidad contamos con el valioso aporte de Elmer Cuba, que es también
Perú. Y uno de los gráficos que él construyó y que yo traté de encontrar para esta presentación, lo que hizo fue agrupar, clusterizar. Acá hay economistas, o sea, agrupar según tasas de crecimiento parecidas, las tasas de crecimiento regionales en el Perú. Entonces tenías un grupo de departamentos, particularmente los costeños, a los que denominó Chirú, cuya tasa de crecimiento económico promedio era similar a la del promedio de Chile. Y el resto de departamentos del Perú, que era básicamente sierra y selva, tenía la tasa de crecimiento promedio similar a la de Bolivia, que denominó Pelibia, ¿no? Entonces teníamos dos tasas de crecimiento muy claras que nos asemejaban a otros países de la región. Entonces, cuando estuvimos conversando de la organización del panel, me pidieron hacer esta presentación introductoria, y ustedes van a notar que son grandes ideas, grandes datos en realidad, de otros investigadores que han estudiado estas diferencias de crecimiento regional. Y acá las diferencias de temperatura y calefacción están haciendo que me ataque de alergia, disculpen. Gracias. Entonces, dato número 1, las tasas de crecimiento de los departamentos no convergen. Si pueden bajar esta luz grande para poder verla. Ahora sí se ve un poquito mejor, no se duerman, por favor. Las tasas de crecimiento no convergen, son diferenciadas. Entonces la primera pregunta que muchos de ustedes deben tener, ¿por qué tendrían que ser parecidas? En todo caso, la constatación es, son diferentes. Los ritmos de crecimiento económico de cada departamento son distintos. Dato. ¿Cuáles son los factores clave que se han encontrado en las investigaciones? Hay una ventaja comparativa sobre recursos naturales o servicios a partir de los recursos naturales. Recursos naturales, los conocidos, tal como en algún momento me tocó comentar el libro de Waldo y Yuliño Anastasio, salvo la minería, todo es ilusión. En este momento en el Perú, y eso hay que tenerlo en consideración, porque muchas veces queremos desarrollos autosostenidos, desarrollos de la manufactura, desarrollos, discúlpenme, si no hay recursos, no hay forma. Y en este momento nuestro tamaño de país no nos da para no aprovechar la ventaja natural de recursos naturales. Eso no significa destruir el entorno, como la experiencia de Antamina muestra, significa trabajar e invertir en el potencial del territorio en todas sus dimensiones, no solo la de minería, pero con el objetivo de aprovechar esa ventaja comparativa. En los estudios que ha hecho Waldo con diferentes coautores sobre las barreras para el crecimiento económico de varios departamentos, lo que él encuentra es barreras en infraestructura. Y claro, infraestructura puede sonar como el gran fetiche, y acá Claudia también tiene un montón de experiencia. Quiero cosa, quiero colegio, quiero carretera, quiero no sé qué, quiero... Y sí, es súper importante, pero esa infraestructura no se va a plasmar si no tienes capital humano y además si no tienes capacidad estatal de gestión. Hace 3 semanas tuve el privilegio de ser invitada a la presentación de resultados del Grupo Impacta, del cual varios de ustedes provienen o están cerca. Buena parte de lo que anteriores ministros y anteriores responsables de oficinas públicas dijeron en esa charla fue el poder que tiene el funcionario público para atraer a todas las partes, sentarlas en una mesa y hacerlas conversar. Parte de la capacidad estatal es esa, diseñar esas soluciones y hacer que la gente, como dijo la presidenta del grupo, converse, dialogue. Capital humano tiene que ver con nivel educativo y salud. Miren los resultados departamentales de la prueba PISA, eso es
información pública que está compartiendo Vivenza Instituto. Y para aprovechar el tiempo, voy rapidito. La calidad de las instituciones. Acá hay una confusión que estoy segura que nosotros en esta audiencia no tenemos, probablemente algunos que nos están escuchando no presencial todavía mantengan. Fuerte suele hacerse equivaler a omnipresente. Y yo no quiero entidades estatales omnipresentes chequeando todo lo que estoy haciendo, porque yo necesito, como privada, desarrollar mi inventiva, desarrollar mi manera de resolver los temas. Yo lo que necesito es un Estado fuerte en aquello que cuide el bien colectivo, en aquello que cuide el interés público, el interés de todos, y que precisamente haga conversar a las distintas partes para poder llegar a acuerdos que no dependan de la fuerza bruta, de la fuerza de hacer sacar tanques, de hacer sacar policías. Tenemos que lograr la legitimidad a través de ese acuerdo. Y este es un ejercicio que realicé y se publicó en el libro del Instituto de Estudios Peruanos, y creo que con esto termino. Es el índice de densidad del Estado en la metodología propuesta por el PNUD y la proporción de autoconsumo como gasto del hogar en los diferentes departamentos. Y esta proporción de autoconsumo para mí da una idea de la densidad del mercado. Cuanto más autoconsumo tengas en tu gasto familiar, menos transacciones haces, menos integrado al mercado estás. Entonces, miren ustedes cómo es así que departamentos con el mayor autoconsumo tienen la menor densidad estatal. Lo que te está diciendo de alguna manera que para desarrollar el mercado también necesitas presencia estatal. Es más, yo diría que son concomitantes, van de la mano. Y con eso creo que termino. Gracias. Gracias, Roxana. Yo recuerdo haber escuchado al profesor Ricardo Hausmann, que es el profesor de alguno de ustedes, me imagino, que le preguntaron sobre esta dicotomía entre la minería y otros sectores económicos, y básicamente respondió, ¿cuál dicotomía? ¿No? O sea, el Perú necesita más minería, como necesita más agro, como necesita más servicios, como necesita un montón de otras cosas más. No hay una confrontación ahí, sino hay que ver cómo se puede movilizar todo eso a la vez, ¿no? Pero un poco para entrar a esta pregunta base en esta primera fase de intervenciones, la pregunta es, ¿cuáles son las barreras más críticas que enfrenta el país y las regiones para crecer? Entonces vamos a empezar primero con Waldo, luego con Claudio y luego cerramos con Rosana esta primera ronda. Dale, Waldo. Muy buenos días. En primer lugar, felicitar a estos extraordinarios jóvenes que han podido organizar tremenda conferencia. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por lo que están haciendo. El Perú, a pesar de parecer lo contrario, tiene la ventaja de ser pequeño. Es un país pequeño. Pero es un país pequeño y abierto. Nos hemos abierto al mundo. Para nosotros el mercado es el mundo. No tenemos limitaciones de mercado. Tenemos como 27 tratados de libre comercio, tenemos unos aranceles bajísimos, pie de página lo de Trump, creo que al Perú no le va a hacer mucha mella, es un país muy diversificado con muchos mercados. Además, estamos en un periodo extraordinario de precios internacionales altos. Los términos de intercambio, la relación de precios entre importaciones e exportaciones, está en su nivel más alto desde 1974. Según el Banco Central, en el año 2026 estos términos de intercambio van a estar en su nivel más alto desde 1951. Así que somos pequeños, abiertos, nuestro mercado es el mundo, los precios internacionales están buenísimos, así que hay muy buenas noticias por ese lado. Por el lado de la oferta, tenemos la gran ventaja de que siendo una economía abierta,
podemos crecer, podemos vender, podemos producir sin tener problemas con el mercado, porque insisto, el mercado es el mundo. ¿Qué cosas nos limitan? La Constitución Política del Perú tiene artículos que son muy amigables con la inversión privada, así que el capital físico, la maquinaria, el equipo puede crecer sin problemas en el Perú. Capital humano, hemos retrocedido. La única reforma importante de este siglo, la reforma universitaria del año 2014, ha sido básicamente disuelta. Por ahí tenemos un problema. Pero en resumen, los cuellos de botella en el Perú pueden estar o por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda no tenemos problemas. Economía abierta, con un montón de tratados de libre comercio, a punto de firmar un tratado de libre comercio con el país más grande del mundo, India, que nos va a dar también un enorme potencial. Ahí lo dejo por esta. Gracias, Waldo. Pasamos con Claudia. Simplemente para diferenciar un poquito las distintas ópticas, porque nuestros panelistas han tenido participación, por supuesto, en el sector público, pero también en la academia, en el sector privado. Más visto desde la óptica, Claudia, del sector privado, donde tú estás en el presente, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan las compañías, digamos, para poder expandirse o crecer en las regiones en el país? Yo a la dificultad le añadiría la oportunidad. Yo trabajo ahora en Antamina y yo nunca he tenido un trabajo más realizante y a la vez más difícil. Yo salí del MEF y todo el mundo me decía, pucha, qué trabajo tan complicado. Más complicado es el que tengo ahora. La cercanía, yo quiero, recuperar tres cosas que se dijeron ayer. El expresidente Sagasti habló de que primero tenemos que escuchar, tenemos que después procesar y después proponer. Jaime Altaus hablaba de lo importante que es la presencia en el territorio. Uno tiene que estar ahí y no puede trabajar con el territorio vía Zoom o teledirigido, ¿no? Y de ahí también se habló de la necesidad de que el sector minero haga política. Las tres cosas para mí están unidas. Y el tema de escuchar es un proceso mucho más complicado de lo que uno cree, porque tiene que ser inclusivo. Uno tiene en el sector minero, por lo menos Antamina, es la empresa, una de las empresas más competitivas del mundo. Y convivimos con una competitividad que es una de las menores del mundo. Yo veía las estadísticas de Roxana y Ancash tiene la institucionalidad más baja de todo el Perú. Ese diálogo es lo más importante que nos toca hacer ahora, porque no es un diálogo fácil. Y no es un diálogo fácil porque los que somos competitivos pretendemos que los que son menos competitivos nos hagan caso. Y el proceso es exactamente al revés. Y yo me peleaba con Gaby cuando recién entró al MEF porque nos proponen cosas que nos parecen absurdas. Un alcalde que prefiere hacer una universidad si no tiene los profesores a ponerle agua. Y en esa escucha empezamos a aprender de ambas partes. Y cuando queremos hacer un plan de desarrollo concertado tanto para San Marcos como para la región, tenemos que partir de proyectos que no hubiéramos escogido nosotros porque no eran los más competitivos, pero son los que hay. Y en función a eso empezar a construir cómo va a crecer la región. Y para eso tenemos que estar ahí, porque las discusiones se dan allá. Y se dan porque aparecen personas que empiezan a convencer a las autoridades de que eso es lo que les conviene. Y si no estamos ahí, nos perdemos la discusión y por lo tanto no la ganan. Y entonces, creo que la oportunidad que estamos teniendo es que ese desarrollo lo va a producir Ancash en esas discusiones donde nosotros, Antamina, que tenemos todos los recursos y toda la competitividad, tenemos que empezar a reducir la velocidad para poder nosotros y las autoridades y la población crecer a la misma velocidad. De nada sirve que uno vaya a 100 kilómetros por hora si el otro va a 10, porque como sociedad no operamos. Y en el tema de la minería y la política, el sector minero, a diferencia de otros sectores, no se puede ir. Y por eso somos a veces, estamos supeditados a miles de extorsiones. Porque un banco cierra su agencia, la TAM decide no ir a la región. Nosotros no podemos ir a ninguna parte, estamos ahí y tenemos que convivir entre nosotros. Y entonces esa es la gran oportunidad. El sector minero, con todas sus críticas, tiene un compromiso de décadas con esa región. Y a veces te provoca irte porque ellos nos quieren matar. Y una vez, no me acuerdo si fue el alcalde de San Marcos o el propio gobernador con el que nos peleamos un día y después nos abrazamos al día siguiente y decía, bueno, nosotros nos peleamos, pero nunca hemos dejado de hablar.
y nos peleamos además en público, ¿no? Nos dicen que hay que... Y por lo tanto termina siendo esa experiencia que es la que tengo ahora, una de las más ricas, una de las más frustrantes a veces. Y creo que a mí me llevaron también a mejorar ese rato de institucionalidad. Yo espero de acá a 5 años ya no estar pues en el último lugar, ¿no? Sin poder pasar al... Y es difícil porque, como digo, nosotros, que en teoría somos más competitivos, convivimos con estos que no llegan a ser todavía competitivos. Y nos toca pues bajar la velocidad, y ese diálogo no es nada fácil, porque tenemos que escuchar. Esa es la visión que el territorio tiene sobre sí mismo. Yo quiero que vaya a 100 kilómetros por hora, pero no va a ir. Hay que bajar velocidad y de acuerdo a su visión de desarrollo tenemos que empezar a adaptarnos. Pero es bien interesante de lo que he podido conocer del caso Antamina, más allá de los indicadores de negocio que ustedes siguen, digamos, por ejemplo, el indicador de desarrollo humano que sigue PNUD, por ejemplo, u otros, que la compañía monitorea como si fuesen indicadores de interés propio, digamos, ¿no? A mí me da la impresión que esa chamba es una chamba política que no se entiende como tal, pero lo es al fin y al cabo, ¿no? Roxana, terminando contigo la ronda un poco, tú también has trabajado mucho en temas de servicios públicos, en cómo asegurar la presencia del Estado, digamos, para llegar a la población con bienes públicos. ¿Cómo se ve un poco, o qué podemos desmenuzar de esa situación de ausencia del Estado, digamos, en el país, o cómo podemos construir más institucionalidad para poder, digamos, ir generando esas oportunidades que hoy de repente faltan en muchas regiones, ¿no? Voy a repetir lo que dijo Francisco ayer de unas cuantas horas. Para la audiencia que está haciendo estudios de políticas públicas, yo no sé cuánto han cambiado la currícula, pero uno de los temas que a los economistas nos enseñan muy poco, por ejemplo, es la misma estructura del Estado. ¿Quién toma decisión sobre qué? ¿No? Yo dicto economía pública al pregrado de la Católica, entonces hablamos del Estado como agente económico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, como les presento el tema como, bueno, imagínense al profesor Mendoza haciendo la estática comparativa de la política fiscal, ¿no? En ese momento, lo que vamos a hacer en este curso de Ecopública es abrir la caja negra de la política fiscal y empezar a chequear esas líneas de presupuesto, qué cosas son. Pero a donde no llego todavía, me da culpa, es, ok, esas líneas de presupuesto, ¿quién las ejecuta? ¿No? ¿Quién las decide? Porque claro, podemos hablar de los topes del MEF y el marco macroeconómico multianual que va a salir a fines de abril y todo el proceso presupuestal, pero eso está mediado por personas en diferentes niveles de gobierno, con diferentes potestades, funciones y con diferentes incentivos. Y acá no hay que entender incentivos como cuando le dan los incentivos a Alianza Atlético para que le gane a Alianza en Sullana. No, estamos hablando de incentivos en términos de motivaciones de los agentes económicos, inclusive en la gestión pública, para realizar las tareas que tienen que hacer. Entonces hay un tema de formación en ese detalle del último paso del análisis costo-beneficio de Guerra García y Ortiz de Ceballos, que es lo que yo dicto, el mejor texto hasta ahora, salen miles, pero no lo mejoran, un trabajo del año 98 del Instituto Apoyo. El último es consideraciones redistributivas. Pero claro, consideraciones redistributivas se sostiene sobre la identificación de agentes del paso 3. Pero no necesariamente el paso 4 de costos y beneficios directos e indirectos se construye a partir de los agentes identificados. Entonces, esa identificación de agentes es algo que tenemos que mejorar y además luego decirle a los economistas, hey, van a tener que gestionar esto, ¿no? Buenísimo. Vamos a pasar a nuestra segunda ronda. Voy a darle un framing un poco electoral, porque estamos a las puertas en el Perú, por supuesto, de un proceso electoral complejo. Tenemos elecciones generales al principio del próximo año, después elecciones regionales y locales. Y por supuesto no les voy a pedir que manifiesten sus preferencias político-partidarias, pero sí, imaginemos un escenario donde los partidos políticos
de cualquier posición que tuvieran, digamos, están abiertos a entender cuáles son las prioridades de política pública que debe haber en el ámbito económico, cuáles son las cosas que el Perú, en la situación en la que está hoy, con el problema que ustedes han descrito, tendría que hacer para salir un poco adelante, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Waldo. ¿Qué es lo que tú sugerirías poner, digamos, en la base de la agenda económica ahora que vamos a tener esta discusión electoral? Creo que ver nuestra historia. En 1990, con todos los problemas que teníamos, violencia, crisis económica, casi no había minería, a pesar de que teníamos minerales. Ahora, unas décadas después, producimos 10 veces más de cobre que hace 30 años. En el año 2000 exportábamos en agroexportación más o menos 250 millones de dólares. Ahora exportamos como 12.000 millones de dólares, 28 veces más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo así, de no tener casi minería en los 90, somos un país minero ahora? ¿Cómo así, de no tener casi agroexportación al principio de este siglo, somos una potencia mundial en agroexportación? El secreto estuvo en que hubo una mezcla óptima entre mercado y Estado. El mercado nos decía, hay una demanda internacional enorme por minerales. El mercado nos decía, hay un montón de minerales debajo del suelo, pero no se exportaba. Entonces entró el Estado, leyes específicas para la minería, contratos de estabilidad jurídica y tributaria, depreciación acelerada, es decir, lo que Dios nos había dado, los minerales, con la mano del Estado, se convirtió en valor. Igual, la costa peruana siempre la hemos tenido, es una enorme costa que tiene un potencial inmenso, pero sin irrigación, sin una ley especial de promoción agraria, sin la SENASA que se modernizó, sin tratados de libre comercio, esa costa enorme hubiera seguido siendo una costa enorme. ¿Cómo así ahora producimos 28 veces más? Otra vez una mezcla entre lo que tenemos, entre lo que Dios nos ha dado y la mano del Estado, una mano visible del Estado. Si hemos hecho eso con la minería y la agroexportación, ¿no podríamos hacer eso mismo con otros sectores parecidos con enorme potencial? Se me ocurre la industria forestal. Entonces creo que otra vez el futuro no se ve tan malo como pareciera, ¿no? Si lo hemos podido hacer antes, ¿por qué no podríamos producirlo ahora? ¿Cuál sería el secreto? Elegir un buen gobernante. Qué complicado. Okay. Vamos con Claudia. Tú, en tu caso, ¿qué es lo que crees que, lo que te gustaría que todo político supiera sobre cómo funciona la economía, cómo se genera el desarrollo económico? Ahora, yo ahí sí soy optimista. Yo tengo 3 años en Antamina 4. Y las elecciones que nos importan no son solo la nacional, ¿no? Son la regional y la de alcaldes. Cuando yo recién llegué, el alcalde lo que ofrecía era pelearse con la minera, ¿no? Y ganaban así, ¿no? Es decir, yo voy a someter a la empresa minera. De eso hemos pasado a voy a hacer el hospital, lo cual, como dije yo, sentado con mi Gore la última vez, le decía, ahora estamos hablando del hospital, estamos hablando de un PMO, estamos hablando, lo cual para mí es un avance gigantesco, por más que podríamos hacer 7 y hacemos 1, pero la discusión es completamente diferente. Y el ideal sería pasar de esa discusión, voy a mejorar la educación, porque el colegio no basta, tengo que tener los profesores. Y como alguien me decía una vez, yo no debería pensar en si tengo la plata para comprar algo, sino si tengo la plata para mantenerlo. Y creo que esa es la discusión que empezamos a tener ahora. Y yo quiero, además, decir que en todas las discusiones nunca está la institucionalidad privada. Todo el mundo habla de que el Estado tiene que mejorar. Acá es una región llena de empresas, todas con una institucionalidad muy mala.
Y entonces sí necesitamos un gobernador que empiece a decir voy a facilitarle la vida al sector privado para tener empresas más grandes y más productivas. Porque el Estado finalmente es mucho más limitado que eso. Y entonces hacer proyectos de creación, hacer carreteras, no son el fin en sí mismas, son el fin en la medida de que voy a desarrollar empresas que van a dar trabajo. A nosotros no nos piden hacer hospital la gente, lo que quieren es chamba y quieren contratos. Todas nuestras mesas de compromiso son yo necesito que contrates a mi empresa local y necesito que me des trabajo. Y entonces la infraestructura tiene que estar supeditada a eso, no es un fin en sí misma. Y por eso creo que hemos avanzado en la discusión. Y como te digo, ahora el pleito no es me voy a pelear con la minera y le voy a hacer un paro y por eso me eligen. Ahora voy a hacer el hospital con la minera y después voy a dar el servicio con la minera. Uno ve acá en los últimos 20 años y avance ha habido. El problema es que a veces vemos el vaso medio vacío cuando en realidad está medio lleno. Y yo sumaría a la preocupación que has manifestado de analizar no solo lo que pasa con el gobierno central, sino también con los gobiernos nacionales. El otro actor que pasa muchas veces desapercibido, pero que tiene un potencial muy bueno o muy destructivo, dependiendo cómo se use, es el Congreso, ¿no? Que también ha tenido muchísimo impacto en estos últimos años en el devenir de la economía peruana. Pero en fin, para terminar con esta ronda, Roxana, en el caso tuyo, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Tengo varias maneras de responderte, Augusto, pero antes de hacerlo voy a tratar de conversar con mi colega Waldo. En el libro de las barreras al crecimiento de Ucayali, efectivamente, Waldo pone como una gran oportunidad el desarrollo del sector forestal. Y ahí yo sé que estamos en una crisis y en las crisis uno ve cómo sobrevive y cómo respira. No necesariamente está pensando en el largo plazo, porque a veces el largo plazo pues, no pasa de 24 horas. ¿No? El problema es que solo en el peor escenario, y no estamos en el peor escenario, y en el camino de construir los escenarios posibles y optimistas, tenemos que pensar en los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces el desarrollo del sector forestal es uno que demanda una capacidad estatal que está en proceso de construcción, e inclusive ahora debo decir, es una lástima que la cooperación norteamericana haya sido reducida a su casi negligible expresión, pero AID estuvo ayudando muchísimo en el Perú en tratar de desarrollar el sistema de trazabilidad para la explotación forestal. Y hasta que no tengamos esa trazabilidad en el sector forestal, de la misma manera que podemos identificar el lote del suero de Medifarma que está mal, porque hay un sello y se puede identificar, o los lotes de carne que están malogrados y tienes que sacarlos todititos, están identificados. Lo mismo tiene que pasar con cada trozo forestal. Hasta que no logremos eso, disculpa Waldo, postular que por ahí va nuestro desarrollo, o en todo caso tiene que ir conjuntamente, porque si no nos arriesgamos a que parte de lo que es el ecosistema húmedo de la selva amazónica, que nos ayuda a equilibrar el clima a nivel mundial, que le da la humedad necesaria en la pampa argentina, brasileña, boliviana para todos los granos, vamos a estar en problemas serios, ¿no? Solo recogí, para tratar de responder tu pregunta, Augusto, solo recojo respuestas de ayer en Francisco, creo que lo mencionó con bastante más claridad en la que yo voy a ser capaz de denunciar, ¿no? Cualquier pretensión de asambleas constituyentes va a ser aún más detrimental a nuestras oportunidades para el futuro, porque en ese momento las personas están molestas. Y cuando estamos, pensemos, ¿no? En el momento nos sale toda la rebeldía, o sea, es psicológico.
estoy molesto con la autoridad, molesta con la autoridad, ¿sabes qué? Contigo no quiero saber absolutamente nada y voy a empezar a escuchar a aquel que dice exactamente lo contrario a lo que tú estás diciendo. Entonces, tengamos cuidado, estemos alerta de esos mensajes, incluyendo distritales y regionales. Súper. Los abogados dirían que es más un momento destituyente que constituyente, digamos, el que experimenta el Perú, ¿no? Creo que tenemos tiempo para preguntas, ¿cierto? A ver si las tenemos en pantalla o mano levantada nomás. Yo creo que podemos manejarlo con micro si quieren, tenemos un micro ahí. Sí, tenemos micros. Tienen preguntas, por favor, levante la mano y te va a acercar el micro. Lo que sí nos exponga a que los corten, porque si se mandan con unos comentarios largos lo va a tener que cortar para que tengamos más tiempo. Así que tratemos de ir directo a la pregunta. Y mejor si pueden indicar a quién la dirigen, ¿no? Al presidente no lo voy a cortar, ahí sí no va a intentar. Ahí está, digan el ejemplo. Una cosa. Estás vibrando acá. Bien, muchas gracias. Este sí funciona. Una cosa que me sorprende cada vez que haces la pregunta qué hacer y qué plantear es que nadie, ninguno de los exministros ni el ministro actual menciona el tema más importante: la capacidad de ciencia, tecnología e innovación en un mundo en el cual la frontera del conocimiento está avanzando en minería, está avanzando en trazabilidad, está avanzando en inteligencia artificial, en nuevo, en fin, en todo. Sin embargo, el MEF, el exministro hace poco dijo: un momentito, si tenemos un préstamo de ciencia y tecnología del BID, que nos costó 25 años conseguirlo, empezamos con 36 millones de dólares y lo levantamos a cientos de millones de dólares. Un ex ministro, colega de usted, dijo: en primer lugar, no se necesita ese préstamo, pero lo peor de todo es que otro ministro nos dijo: ¿para qué quieren que el presupuesto invierta nacional en ciencia y tecnología si ahí tienen un préstamo? Entonces, por favor, ¿por qué no se considera el tema central que ha estado en la base del desarrollo? Se habló ayer de los países asiáticos y en el Perú la productividad de exportaciones. ¿Cómo crees que se exportó la uva? Un proyecto de FINCIT que hizo que la uva madure 4 meses antes y nos abrió el mercado en Estados Unidos. Entonces, por favor, no se olviden de ese tema. ¿Alguien quiere reaccionar a eso? ¿Ah? ¿Tomamos preguntas? ¿Ok? ¿Tomamos más? Por ahí. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Cusigualpa, soy cusqueño, economista de Dartmouth College y Moelis Fellow de Wharton. Mi pregunta viene a lo siguiente. El Premio Nobel de Economía del 2024 fue otorgado por demostrar elegantemente cómo es que las instituciones y la importancia de estas en la prosperidad y el crecimiento económico de los países. Ahora en este panel hablamos de institucionalidad, hablamos de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones. Sin embargo, el camino o la forma de hacerlo no llega claro a la sociedad civil. Es una formulación muy vaga, tenemos que fortalecer. Entonces mi pregunta viene a eso. Con la experiencia de los panelistas, ¿qué implica fortalecer nuestras instituciones? Como economista, uno se pone a pensar, es cambiar incentivos, es cambiar estructuras, jerarquías, toma de decisiones, es un cambio cultural. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas que quieren hacer bien se les haga más fácil hacerlo? ¿Y cómo hacemos que las personas que hacen mal lo tengan más difícil? Y bueno, añadiendo algo de una perspectiva económica, ¿no? ¿Cuál es la causalidad? ¿El crecimiento económico hace que las instituciones se fortalezcan o que las instituciones fortalecidas hacen que haya crecimiento económico? Muchas gracias. ¿Tomamos una más? ¿Les parece? ¿Quién está por allá? Dale.
Tomemos 3 nomás, porque si no nos vamos a confundir. Okay. Y de ahí tomamos alguna más. Adelante. Gracias. Mi pregunta va más por el lado de los motores de crecimiento que ustedes pueden identificar. Va para todos los speakers, porque quería saber sus posiciones sobre, ahora el mundo está atravesando muchísimos cambios. China como potencia está emergiendo mucho más. Creo también que se ha demostrado que la minería es importante para el país. ¿Cómo podríamos identificar ciertos motores de crecimiento en el lado de manufactura, en el lado de tecnología? ¿Cuáles son sus visiones en este aspecto y cómo creen que Perú se podría posicionar ahora? Ya, podemos, si quieren, ir tomando según cada uno quiera contestar. Empezamos, Claudia, contigo. Voy a empezar con la pregunta de las instituciones. Yo creo que las dos cosas tienen que caminar en paralelo, ¿no? Un mayor crecimiento va a generar los recursos para poder fortalecer las instituciones. El fortalecimiento de las instituciones va a permitir que, no creo que uno tiene que esperar al otro. ¿Cómo fortalecerlas? Yo creo que en el Perú nos hemos acostumbrado a que si yo quiero hacer una reforma saco una norma. Y la verdad que eso a lo que nos ha llevado es a debilitar las instituciones, porque las normas no es quien las implementa. Una de las cosas digamos, a mí me han funcionado tanto en mi experiencia pública como en la experiencia que tengo ahora en Antamina privada, es que las instituciones tienen que responder al interés de la sociedad civil y de la gente. Cuando tú tienes a la gente pidiendo algo, el plazo es mucho mayor que cuando lo hace la autoridad, porque la autoridad tiene un horizonte. Y entonces nosotros hacemos un montón de planes de desarrollo concertados. Y ese proyecto, ese proceso más que político, más que técnico, es político. Es una sociedad que se tiene que poner de acuerdo en qué cosa va a hacer y tiene que trascender además la lista de la bandería de proyectos. Cuando la gente empieza a pedir algo, al político no le queda otra que hacerlo y continuar lo que hizo. Y ese proceso además es mucho más lento. Y en eso, como digo, hay que tolerarse entre todos. Un sector privado que está acostumbrado a correr a 200 kilómetros por hora con un sector público que corre a 10 y una comunidad que no tiene la capacidad para poder adaptarse al... Y ahí es donde viene el tema de ciencia y tecnología. Necesitamos la capacidad, la competitividad de la gente, del Estado y de la empresa privada para poder absorberla. Y otra vez las cosas van corriendo en paralelo. Hay que invertir, sí, y hay que entender dónde es que puede estar mejor aplicada, porque darle tecnología a todo el mundo no necesariamente va... Y el motor de crecimiento, yo más que un sector, y ahí dejo con Waldo, creo que tiene que darla la empresa privada. El Perú es un país de una informalidad gigantesca con empresas de una productividad bajísima, donde el 98% de las empresas peruanas tiene menos de 5 trabajadores. Y cuando decidimos formalizar, bajando los estándares, no podemos formalizar absolutamente nada. Lo que necesitamos es incrementar el valor agregado de esas empresas. Y ahí también la innovación es crucial. Y entonces tenemos que permitir que esas empresas crezcan y se desarrollen. Y para eso necesitamos una regulación inteligente, porque hoy día la regulación es lo más elitista del mundo. En el sector minero, las únicas que pueden pasar todas las regulaciones son BHP Billiton, el sector bancario tiene que ser un banco transnacional. Esa regulación tiene que ser inteligente de manera que empecemos a generar valor agregado en ese enorme set de empresas que son muy pequeñas y que viven en esta especie de limbo. Y bajar el estándar de la regulación no ha resuelto nada porque no ha formalizado nada, ¿no? Tener un RUS, yo pago 50 soles de impuestos, eso no es formalización de ningún tipo. Ese sector privado, para mí ese es el motor de crecimiento. Necesitamos tener empresas de mayor competitividad porque siguen siendo muy poquitas y no tenemos un segmento medio desarrollado que dé empleo, sobre todo un empleo que le permita realizarse a sus trabajadores. Ese para mí es el gran motor de crecimiento del Perú, porque es un sector gigantesco y que no está siendo desarrollado y nadie lo mira tampoco. Súper. Waldo o Renato. Sí, solo para construir sobre lo que acaba de comentar Claudia, yo quiero destacar el reciente trabajo que ha publicado, lo siento, es un buen estudio, el Instituto de Estudios Peruanos con Úrsula Aldana, donde lo que está destacando Úrsula, economista de la Católica con el doctorado en Wisconsin-Madison. Úrsula lo que hace es un ensayo donde está mirando las cifras y uno de los factores que destaca es que para nuestro tamaño de la economía,
traducido en un PBI per cápita, nuestro nivel de informalidad termina siendo demasiado alto comparado con el resto de países y lo que se espera para esos niveles de PBI per cápita. Entonces, ahí hay un trabajo inteligente que hacer a nivel de las regulaciones. Por ejemplo, en este momento, claro, pagar 50 soles mensuales de impuesto no es formalización. Pero además lo loco es que crecer está penalizado, porque basta que trasciendas a empresa mediana, porque todos aspiramos a crecer, ¿no es cierto? Claro, en condiciones de tener 20 años, cuando tenemos 80, pero queremos crecer, queremos ser más fuertes, queremos vender más, llegar a más gente, que nuestro producto sea querido, pero en el sistema tributario peruano te penalizan. Pasas a empresa mediana y resulta que te cae como si fueras BHP Billiton, así de fuerte. Con lo cual, la morosidad en el sistema financiero, ¿dónde es más alta? Empresas medianas. Fracaso de empresas, ¿dónde es más altas? Empresas medianas. Entonces, algo no estamos haciendo bien a nivel de la regulación, del diseño y de los incentivos que estamos dando. Douglas North, hace como 2 décadas, Acemoglu y Robinson, el año pasado, por el premio Nobel, nos dicen lo siguiente: ya sabemos, por la teoría del crecimiento económico, que el crecimiento depende del cambio técnico, del capital físico, del capital humano. Eso ya sabemos. Eso es así siempre, en todo el mundo. Pero no tiene mucha gracia decir eso. La gracia está en decir, ¿y cuáles son los países apropiados para invertir en capital físico y en capital humano? ¿Cuáles son los países donde los incentivos para los cambios técnicos están presentes? Las instituciones. Y ahí estamos en problemas. ¿Qué hacer con las instituciones peruanas para que sean amigables con el crecimiento, con el cambio técnico? Entonces yo creo, Francisco, tu pregunta es más complicada de lo que parece. Creo que con las instituciones actuales el cambio técnico no va a avanzar a la velocidad que quisiéramos. El otro tema que es como un consuelo es que en una economía pequeña y abierta, el cambio técnico viene incorporado en las importaciones. Recibimos computadoras cada vez más sofisticadas, aparatos cada vez más sofisticados por la apertura comercial. Cambio técnico incorporado le llaman a eso los especialistas. Yo no conozco, Claudia, un motor que se haya desarrollado sin el acompañamiento del Estado. No existe. Las experiencias exitosas son de una combinación en una dosis apropiada de Estado y mercado. Entonces se necesita un aparato estatal sofisticado para hacerlo. La agroexportación es un ejemplo lindo, ¿no? Todo lo que se debió hacer para que ese sector, que era nada, ahora son 12.000 millones de dólares. SENASA tuvo que modernizarse, lo que hicieron los 3 presidentes también cierto, los enormes proyectos de irrigación, una ley de promoción agraria ad hoc. Entonces creo que esa mezcla inteligente de Estado y mercado va a seguir siendo presente. Y si queremos crear un motor nuevo de crecimiento económico, creo que necesitamos otra vez un Estado sofisticado que pueda contribuir al motor privado de tal manera que no estemos siempre dependientes de 2 motores. Necesitamos más motores de crecimiento económico. Cuando Claudia me pide una réplica de 30 segundos, te doy también a ti dúplica de 30 más si quieres también contestarla, así que dale Claudia. Yo estoy 100% de acuerdo contigo que para desarrollar necesitamos al Estado. Eso, lo que yo
trato de plantear es que el Estado también tiene que ocuparse de tener empresas sólidas. Conversaba contigo ayer en el cóctel, cuando queremos hacer un hospital en Ancash, para hacer el hospital tenemos que traer a la empresa española, que es la única que lo puede hacer. Y el territorio nos pide a gritos a que la haga una local. ¿Cómo conseguimos que esa empresa local tenga esa capacidad en el mediano plazo? El Estado tiene un rol también ahí. No sé quién será, si es Produce, si es el MEF, si es el... Pero somos en realidad un país de empresas muy poquitas, enormes, y de ahí no hay nada. Esa política pública no sé cuál es, pero creo que ahí sí necesitamos un motor de crecimiento, de tener un sector empresarial regional que pueda ser parte de la gestión territorial del territorio y no tener que traer a una empresa de fuera para que lo haga, porque además eso es lo que nos piden, ¿no? Y claro, es difícil, porque si quiero hacer un hospital tengo que traer a una empresa competitiva, no lo puedo hacer en una local. Pero sí hay cosas que puedo ir avanzando y generarles esa competitividad. El Estado nos tiene que ayudar porque sola no va a ocurrir. Estoy completamente de acuerdo contigo. Simplemente llamar la atención de que ahí tenemos que hacer algo para tener empresas más competitivas. Waldo, ¿quieres responder? No estamos en el sustantivo de acuerdo, ¿no? Y hay que recalcar este asunto de... tenemos, a mi juicio, un buen modelo de desarrollo, es decir, el motor es bueno, ¿no? El problema con el chofer, y el chofer es la gestión pública. Allí creo que en los últimos años hemos retrocedido, ¿no? Lo poco que hemos construido se ha debilitado. Hace poco nomás, cuando trabajábamos con el presidente Sagasti, yo observaba que mis tecnócratas del MEF se iban al Ministerio de Educación. Yo decía, qué maravilla, porque en el momento en que la mejor tecnocracia esté en el sector de educación, diremos que este país ya es un país desarrollado, ¿no? Pero creo que hemos retrocedido en eso, hemos avanzado de una manera inteligente, sustantiva, y ahora otra vez votemos pensando bien en 2026, no le veo otro camino. Elijamos un presidente ya no extraordinario, sino solamente normal. Creo que con eso el país podría avanzar sustantivamente. Muy bien, creo que ya estamos casi por cerrar. Un par de reflexiones cortitas nomás, porque en lo personal yo tengo mucha coincidencia con lo que han dicho Claudia y Roxana sobre esta ausencia de empresas medianas, intensivas en tecnología, con prospectos de seguir creciendo, ¿no? Hay un paper bien interesante de McKinsey hace unos años que habla de esto además como un problema latinoamericano, no solamente peruano, ¿no? Como el missing middle, ¿no? Que los países latinoamericanos tienen un número de empresas grandes, que es más o menos lógico para su tamaño de mercado, y algunos países como el Perú tienen millones de emprendimientos pequeñitos, pero no dan el salto, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de conversaciones incómodas, hay una especie de fetichismo respecto al emprendedurismo en el Perú que hace pensar que es bueno que haya millones de emprendimientos pequeñitos, pero eso es solamente bueno si da pie a que esas empresas puedan crecer, generar empleo con niveles de productividad o de ingresos más altos, etc., ¿no? Entonces hay que exigir un poquito más a esa narrativa, ¿no? Y lo otro, aludiendo al comentario del presidente Sagasti, el Perú, desde antes de que fuera Perú, ya hacía innovaciones científicas para el mundo, ¿no es cierto? No las identificamos como tales, pero el Perú ha desarrollado, o los peruanos, o como ya vemos a quienes estaban en el territorio que hoy se conoce como Perú en esa época, en gestión de los recursos hídricos, en agricultura, en metalurgia, ¿no? Entonces, muchas veces yo escucho, por ejemplo, a las personas críticas del sector minero decir que el Perú exporta piedras, no están conscientes de todo el nivel de ciencia que hay detrás de una actividad como la minería. Entonces, una promesa enorme que tiene el Perú desde siempre, que todavía no sabemos aprovechar, es cómo generamos negocios tecnificados, altamente intensivos en tecnología alrededor de la minería para estar haciendo esa ciencia, digamos, en nuestro propio país. Pero hay un reto para los que vengan después. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Con eso terminamos nuestro panel y un agradecimiento por su